Debemos respirar por la nariz y no por la boca, porque así el aire llega a los pulmones más caliente, más húmedo, y con ello se evita la irritación de la garganta y los resfríos. La etiología del cáncer es muy relacionada a la inhalación de algunas sustancias o de algunos humos, entre ellos evidentemente el tabaco. Nos encontramos en la sede del Museo de Arte Popular, un sitio espléndido que concentra muestras del talento artístico de los artesanos mexicanos. Se localiza en el cruce de las calles de Revillagigedo e Independencia, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. En la línea de la salud hablaremos hoy sobre los pulmones de los mexicanos. En nuestro país ocurren cada año por lo menos 60,000 muertes derivadas del tabaquismo. 1 de cada 10 mexicanos padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Y lo que es peor, casi 50 millones de mexicanos son fumadores pasivos. Esto coloca a la salud respiratoria de los mexicanos como uno de los mayores desafíos de salud pública de la actualidad. Y para hablarnos sobre los pulmones de los mexicanos y la salud respiratoria de México, nos acompañan los doctores María Virginia Blandón Vigil y el doctor Carlos José Báez. Ellos son alergólogos, inmunólogos y pediatras. Recientemente encabezaron un protocolo realizado en colaboración con el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, doctores, por estar en la línea de la salud. Doctora Virginia Blandón, todo el mundo dice que hay una forma correcta para respirar. La mayoría no sabemos cómo respirar. ¿Cuál es esa? El organismo es muy sabio. Uno tiene que respirar por la nariz. Entonces, la nariz se encarga de calentar, respirar, humidificar, filtrar el aire del medio ambiente. Entonces, uno tiene que respirar por la nariz. Pero el organismo, cuando uno tiene la nariz tapada, también entonces dice, tengo que meter aire por algún lado, y entonces sin darte cuenta empezamos a respirar con la boca abierta. Y son los pacientes que roncan, que amanecen con dolores de garganta, y es porque el aire no está entrando por donde debe de ser. Uno tiene que respirar por la nariz. ¿Y la forma de respirar, doctor? ¿Pulmón, abdomen o solo pulmón? Metiendo la nariz y tiene que respirar con el pulmón haciéndolo hacia el abdomen. Los músculos relacionados con esto son el diafragma, y ciertamente que sería suficiente con el tórax. Hay algunas técnicas de relajación que tienen que ver con algunos movimientos en particular en donde el abdomen entra a jugar un papel. Sin embargo, habitualmente con solo asegurar la vía nasal y el tórax para que ingrese el aire es lo suficiente para los requerimientos del organismo. ¿Qué es lo peor para nuestros pulmones, doctora? Lo peor para nuestros pulmones, contra todos los pronósticos, sigue siendo el tabaquismo. Sigue siendo un factor determinante para que hayan algunas otras enfermedades, no necesariamente enfermedad asmática, sino otras condiciones como sería enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, y además a los pacientes con asma les representa todo un factor de riesgo, e incluso a los que solo tienen una predisposición genética, tanto para asma como para cualquier otra enfermedad. ¿Cómo puede uno prevenir el asma, doctor? Bueno, ¿se puede? Hasta cierto punto sí. Por ejemplo, los estudios a largo plazo que se han hecho demuestran que cuando uno tiene cierta predisposición genética, haga lo que uno haga, pues va a desarrollar la enfermedad. Pero puede desarrollarla en forma más leve o más tardía cuando ese medio ambiente ha sido un ambiente más sano. Por ejemplo, los hijos de madres fumadoras tienen más riesgo de desarrollar asma más grave y a temprana edad que los niños que no han sido expuestos al tabaquismo. Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? Teniendo un medio ambiente más sano y del niño, desde que está en formación en el vientre de la madre, pues tener esos cuidados ambientales, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor llamada EPOC, es dependiendo cuáles sean los síntomas que predominan. Hay que hacerle unas pruebas de función pulmonar, que es con lo que se hace el diagnóstico de EPOC. De hecho, con las pruebas de función pulmonar se clasifica en grados, y de acuerdo a eso tenemos leve, moderado, severo a muy severo.
pulmón derecho es más grande que nuestro pulmón izquierdo. La razón es que el izquierdo debe dejar espacio a nuestro corazón.